Esta es la segunda clase correspondiente a la segunda parte de la unidad temática Instalación eléctrica en edificios baja complejidad, y lo que vamos a ver en esta clase es la determinación de la potencia de cada uno de los circuitos de la vivienda y de la potencia total, la intensidad de los elementos de protección, es decir, de las llaves térmicas y disyuntor diferencial de la instalación eléctrica de la vivienda, el grado de electrificación y el tipo de suministro que se va a contratar, como así también el esquema de tablero eléctrico de la instalación eléctrica de la vivienda. El cálculo de la potencia de cada uno de los circuitos se va a realizar en función de la potencia máxima simultánea establecida en el reglamento. El reglamento establece para los circuitos de iluminación de uso general, que son los del interior de la vivienda, que se debe calcular la potencia en función de la cantidad de bocas de luz, es decir, de la cantidad de puntos de utilización, considerando para cada uno una potencia de 150 VA y un factor de probabilidad de uso simultáneo del 66%. En el caso de la iluminación para uso especial, que son las luces del exterior, se deberá considerar también el número de bocas, una potencia por boca de 500 VA y también un factor de simultaneidad del 66%. Para el caso de los tomacorrientes, si son de uso general, se considerará una potencia simultánea de 2200 VA. Para los tomacorrientes de uso especial, una potencia de 3300 VA. Y para los circuitos de uso específico, la potencia será la del dispositivo eléctrico conectado a ese tomacorriente. Entonces, en función de esto, vamos a calcular la potencia de cada circuito. Para el circuito 1, que es del de luces interiores, que es un circuito de uso general, tiene 11 bocas. La potencia por boca que vamos a considerar, según el reglamento, es 150. Entonces, la potencia de ese circuito será 11 por 150 VA, que nos da un valor de 1650, pero a este lo tenemos que afectar por el factor de uso simultáneo, que es 66%, es decir, por 0,66, y eso nos da la potencia de ese circuito. En el caso del circuito 2, que es el circuito de las luces exteriores, que es un circuito especial, tenemos 6 bocas de luz. Según el reglamento, se considera 500 VA para cada una de las bocas, lo que nos da una potencia de 3000 VA, afectada por el factor de uso simultáneo, nos da 1986 VA. Para el caso de los tomacorrientes, si son de uso general, se considera según el reglamento 2200 VA, y si son de uso especial, que pueden ser los tomas interiores donde están conectados a algunos artefactos de mayor consumo, como la heladera, el microondas, etc., o pueden ser los tomas exteriores. Para ambos casos se considera una potencia de 3300 VA. Y en el caso del circuito 6, que es el circuito de uso específico donde va a ir conectado el aire acondicionado, se considera la potencia del artefacto, es decir, la potencia del aire acondicionado. La potencia del aire acondicionado se va a determinar en función de un método simplificado que nos establece en función a través de unas tablas, en función de la superficie y del número de personas y del tipo de clima, cuál va a ser la capacidad en frigorías por hora del aire acondicionado. Entonces, para la vivienda de ejemplo, que tiene una superficie del estar comedor, que es donde está el aire acondicionado, de 30 metros cuadrados, considerando una cantidad de personas de 4 y un clima muy caluroso, le correspondería una capacidad de 4500 frigorías. A través de una segunda tabla en donde está consignado el modelo y la capacidad del aire acondicionado en frigorías horas y la potencia correspondiente, buscamos el valor de frigorías por hora y obtenemos la potencia de ese aire acondicionado. Y de esa manera dimensionamos el circuito 6. Nos faltaría entonces establecer la potencia total, la potencia eléctrica total de la vivienda, que resulta de la sumatoria de la potencia de cada circuito.
Eso nos da, para este ejemplo, un valor de 14.015 volt-ampere. Con ese valor de potencia vamos a establecer la intensidad de corriente correspondiente a cada uno de los circuitos. La misma y total. La misma se va a establecer con esta ecuación que indica que la intensidad va a ser igual a la potencia dividida en la tensión. La tensión de la red es 220 voltios y la potencia será la que le corresponde a cada uno de los circuitos. Entonces, de esa manera, con la potencia de cada uno de los circuitos dividiéndola en la tensión, obtenemos la intensidad de cada uno de los circuitos. Para la intensidad total, dividimos la potencia total en la tensión y obtenemos 63 amperes como intensidad total de la vivienda. Ese valor nos va a permitir dimensionar los elementos de protección, tanto de la instalación como de las personas, que van alojados en el tablero general. Así tenemos la llave térmica principal, la general, el disyuntor diferencial y las llaves térmicas correspondientes a cada uno de los circuitos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un valor de cálculo de intensidad para cada circuito, pero tenemos que buscar cuál es el valor comercial en que se disponen tanto las llaves térmicas como el disyuntor diferencial. Y para ello vamos a utilizar esta tabla que nos indica para llaves térmicas y disyuntor para distintas marcas qué disponibilidades de intensidades tenemos. Por ejemplo, de 1 ampere tenemos de la marca Schneider Electric o de la marca Sika esa intensidad comercial. Entonces, para el circuito 1 que tiene 5 amperes, buscamos si existe en el mercado llaves térmicas de 5 amperes y existe de la marca Sika 1. Entonces adoptamos llave térmica de 5 amperes. Para el circuito 2 que tiene 9 amperes, vemos que en la tabla se pasa de 6 a 10 amperes, o sea que vamos a adoptar el inmediato superior que es de 10 amperes para el circuito 2. El circuito 3, 10 amperes, el circuito 4 y 5, 15 amperes, el circuito 6, que tiene 9,7 amperes, vamos a adoptar una llave térmica de 10. Y para la llave térmica general y el disyuntor diferencial, buscamos si hay llave de 63 amperes, y si hay, ¿sí? Entonces adoptamos 63 amperes de valor comercial para los dos. Y así tenemos para todos los dispositivos de protección su valor de intensidad comercial para adquirir en el mercado las llaves y disyuntores. Ese valor comercial vamos a indicarlo en el esquema de tablero de la instalación eléctrica de la vivienda, en el que se representa como primer componente la llave térmica general o interruptor principal, indicando su potencia y su intensidad. Vemos que entra el conductor positivo y el negativo a la llave térmica principal. El segundo componente que aparece es el disyuntor diferencial, que también se indica su potencia y se indica sus características, que es la corriente de falla, 30 miliamperes, y el tiempo de corte, que es 30 milisegundos. Los otros componentes que se indican o que se grafican en el esquema de tablero son las llaves térmicas correspondientes a cada uno de los circuitos. Se indica su intensidad, el tipo de circuito que es, a qué corresponde y la potencia que le corresponde a cada uno. Pero para representarlos, el reglamento establece una simbología específica, que es esta para el interruptor principal, esta para el disyuntor diferencial y para las llaves térmicas de cada circuito. Vemos que se representa una sola línea, ¿sí?, para indicar el recorrido de los conductores.
También vamos a establecer el grado de electrificación de la vivienda que nos va a permitir indicar el tipo de suministro que necesitamos contratar. El reglamento establece, según la demanda de potencia máxima simultánea, cuál es el grado de electrificación. Entonces, en el caso de nuestra vivienda, que tenemos 14.015 volt-ampere, que corresponde a 14 kV-ampere, vemos que supera el valor establecido para el grado de electrificación superior, que es más de 11 kV-ampere, le corresponde un grado superior. Entonces, para nuestra vivienda el grado de electrificación será superior. En función de esto, bueno, se contrata el tipo de suministro. Tenemos dos tipos de suministro. El monofásico, cuando se conecta una fase o un vivo, y el neutro, que tenemos una tensión de 220 voltios. Y tenemos el suministro trifásico, en el que se conectan las tres fases y el neutro, y obtenemos una tensión de 380 volt-ampere. La empresa de distribución de energía va a definir la potencia a la cual el suministro que se va a contratar debe ser trifásico. La empresa recomienda que a partir de un grado de electrificación medio se contrate un suministro trifásico para cubrir los requerimientos eléctricos de la vivienda. Es decir, a partir de los 7 kV-ampere es recomendable contratar suministro trifásico. En el caso de nuestra vivienda, que tiene 14 kV-ampere, sería recomendable contratar este tipo de suministro. En función del tipo de suministro va a ser el esquema de tablero. Si el suministro es monofásico, entra una sola fase, un solo vivo y el neutro. Tenemos interruptores que se llaman bipolares porque cortan el polo positivo y el polo negativo. Se tiene que indicar en función de esto la cantidad de conductores que van a circular. Se indica de esta manera, con dos rayitas transversales, el número de conductores, que son 2, y su sección, que cuando es una alimentación principal es 4 milímetros, pero ya cuando se distribuye a cada uno de los circuitos, la sección es de 2,5 milímetros, tanto del positivo como del negativo. Si fuese la conexión trifásica, se coloca el interruptor y el disyuntor diferencial tetrapolar, es decir, que corta 4 polos, los 3 positivos y el negativo, estos dos. A partir del disyuntor diferencial, como la alimentación a la vivienda es monofásica, se distribuye una fase para cubrir cierta cantidad de circuitos de la vivienda. En este caso, la primera fase cubre o alimenta al circuito 1 y al circuito 2. La segunda fase va a alimentar al circuito 3 y al circuito 4, y la tercera fase al circuito 5 y al circuito 6. En el caso de la conexión trifásica, la llave térmica y el disyuntor diferencial, para obtener su intensidad, en lugar de dividirlo en la tensión de 220, hay que dividir la potencia total en 380 voltios. Entonces, la llave térmica y el general y el disyuntor diferencial, en este caso del ejemplo, van a ser de 40 volt-ampere, ¿sí? Cuando la alimentación sea trifásica. Acá vemos un detalle de un tablero general con alimentación trifásica, donde se ven que entran los 3 polos positivos y el polo negativo. Igual ocurre con el disyuntor diferencial, que tiene los 4 polos, pero ya en las llaves térmicas de cada circuito solo se ve ingresar 2 polos, el negativo y el positivo. Entonces, en este esquema de tablero hay que indicar en función de Entonces, la llave térmica y el general y el disyuntor diferencial, en este caso del ejemplo, van a ser de 40 volt-ampere, ¿sí? Cuando la alimentación sea trifásica. Acá vemos un detalle de un tablero general con alimentación trifásica, donde se ven que entran los 3 polos positivos y el polo negativo. Igual ocurre con el disyuntor diferencial, que tiene los 4 polos, pero ya en las llaves térmicas de cada circuito solo se ve ingresar 2 polos, el negativo y el positivo.
Entonces, en este esquema de tablero hay que indicar, en función del suministro trifásico, el número de conductores. Acá entran los 3 polos positivos y el negativo, o sea que son 4 rayitas, 4 conductores. Cuando es alimentación general son de 4 milímetros y ya cuando se distribuye a cada circuito son de 2 milímetros y son solo 2 conductores, vivo y neutro, a cada uno de los circuitos. Finalmente, la documentación técnica que hay que presentar se presenta en una planimetría en formato A4 o múltiplo con toda la información que ustedes han elaborado. Por un lado, la planta con la instalación eléctrica, una carátula reglamentaria establecida por la municipalidad, la planilla de potencia con los datos de cada uno de los circuitos, la de inspección, que es la que llena el inspector cuando va a supervisar la obra, y el esquema de tablero, que es el que acabamos de hacer. Y así se completa la documentación necesaria para la aprobación de los planos.